Me da mucho gusto recibir a Rainer Matos Franco. Él es internacionalista del Colegio de México, maestro en estudios de Rusia y Euroasia, y en lo personal yo lo considero uno de los mexicanos que más sabe sobre el tema ruso. Rainer, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Leo, qué gusto, muchas gracias. Todo bien por acá hasta ahora. Estás en San Petersburgo, ¿verdad? Sí, aquí estamos estudiando el doctorado y pues con mucha incertidumbre, eso sí, pero aquí Ujú. seguimos. Bueno, te llamé Rainer porque quiero conocer. Acá en México pues ha llegado sobre todo la versión de Occidente de lo que está ocurriendo en Ucrania y quería conocer contigo la versión rusa. ¿Qué es lo que está tratando de comunicar el gobierno? ¿Cómo lo está recibiendo la población? En fin, comencemos por eso. ¿Cuál es digamos, el mensaje que está mandando el gobierno de Vladimir Putin a su población sobre lo que está pasando en Ucrania? Creo que hay distintos niveles. Rusia en el ámbito interno le manda el mensaje a su población eh, de tener que recurrir a este tipo de eventos, tener que recurrir a esta intervención militar en Ucrania para evitar que los ucranianos y Occidente a través de Ucrania y la OTAN y Estados Unidos Ujú. a través de Ucrania puedan presentar alguna amenaza para Rusia. Ujú. Eh, Sí, adelante, adelante, perdón, Rainer, venga. y Rusia también manda un mensaje hacia afuera al mismo tiempo, Ujú, sobre todo a Estados Unidos, de ujú, decir, pues esta es mi zona de influencia, este es mi vecindario, no te metas, no sigas ampliando a la OTAN, que es lo que a Rusia más le preocupa en términos de seguridad geopolítica en el continente, eh, y sobre todo mandar ese mensaje de decir, aquí el que manda, pues soy yo, ¿no? ¿Y qué te parece, no? O sea, ese mensaje, porque por otro lado, pues tenemos la versión ucraniana que dice, no, pues oye, nosotros somos una nación independiente, nosotros queremos estar cercanos a Occidente, queremos tener una democracia, queremos unirnos a la Unión Europea, incluso queremos estar en la OTAN. ¿Tú cómo ves eso? Creo que aquí se ha manejado en la prensa occidental, desgraciadamente, Ujú, y en la rusa, hacia el otro lado, obviamente, eh, ciertas falacias. ujú, Creo que Rusia no tiene un problema con que Ucrania sea un país independiente, sino más bien ujú, con un tipo de Estado específico. ujú, Porque Rusia y el gobierno de Putin, que lleva 22 años en el poder, ha podido tener buen diálogo con administraciones anteriores, no solo con administraciones llamadas prorrusas, como fue ujú, la de Víctor Yanukovych entre ujú, 2010 y 2014, sino también con otras más occidentalistas, digamos, más nacionalistas, como la de su antecesor, Víctor Yushchenko, entre 2005 y 2010. Se encontraba la fórmula de llevarse bien, se ujú. encontraba una fórmula de convivencia. Rusia no tenía mayores intenciones en aquel momento. Creo que aquí lo que cambió todo fue hace 8 años, en 2014, Ujú, viene el famoso Euromaidán, ujú, tumban al presidente Yanukovych, ujú, viene este nuevo gobierno nacionalista en Ucrania con una retórica bastante alzada a ujú, partir de esa protesta masiva. Eh, y viene un coqueteo ya importante con la Unión Europea ujú. y sobre todo con la OTAN, que es lo que Sí. a Rusia más le preocupa. Y a partir de entonces viene también eh, esta oportunidad que se le abre a Rusia por ciertos resquicios jurídicos, logran hacerse de Crimea, Ujú, eh, logran de alguna manera desestabilizar el famoso Donbass, ujú, donde inicia una guerra empieza como una guerra civil y que después Rusia apoya también a los rebeldes. ujú, Eh, y al final se abren estas ventanas de oportunidad para Rusia para desestabilizar sin tener que ujú. recurrir a lo que estamos viendo hoy, que ya es algo completamente distinto eh, en otro nivel a partir del 24 de febrero pasado.
te quiero preguntar también de las sanciones. ¿Ya se están sintiendo las sanciones en Rusia? Digo, para ti yo no sé, pero va a ser un dolor de muelas, no sé si te quedaste sin tarjetas de crédito, cómo te van a transferir para para tu manutención, en fin, al margen del tema personal, ¿ya se están sintiendo, tú crees, las sanciones de Occidente a Rusia? Sí, sin duda, se están sintiendo las sanciones. El tema es, creo que son dos cosas. Una es, obviamente, todas estas grandes empresas, conglomerados famosos que cierran. No voy a decir marcas, pero bueno, todos lo hemos visto Sí, en sí, las sí. noticias, que cierran sobre todo porque pues, las dos más famosas compañías de tarjetas de crédito, débito, son las que decidieron terminar sus transacciones aquí. Entonces, esas grandes empresas no pueden mantenerse en Rusia sin esas transacciones, sin esas terminales de esos dos grandes consorcios de tarjetas de crédito y débito. Y el otro tema es que obviamente hay otro tipo de sanciones que son ya a bancos rusos, sobre todo donde hay personas vinculadas al gobierno, como dueños, como socios, etcétera. Esas son las que en realidad pues menos afectan a la población porque son bancos en los que de todos modos pues hay también otras vías. De hecho hay hay tarjetas especiales creadas para evitar sanciones aquí en Rusia que se llaman MIR. Hay otras que son chinas y China obviamente pues no ha sancionado nada, así que mucha gente ya está cambiándose hacia estas pues digamos de algún modo sustitución de importaciones aquí en Rusia, y también el modelo chino que ofrece también ciertas ventajas. El tema también pues son las restricciones de vuelos. Mucha gente planeaba sus vacaciones ahora para el verano, va a ser muy difícil que puedan salir. Y bueno, sobre todo también empresas extranjeras en Rusia, yo creo que son las que más van a resentir esto, y sus trabajadores que obviamente pues ya han comenzado, de hecho, despidos masivos para poder mantenerse en medio de esta incertidumbre de no saber qué hacer, de no poder utilizar sistemas financieros internacionales, etcétera. A todo eso sumémosle la devaluación del rublo frente al dólar, que ya lleva bastante, más del 50% en estas últimas 2 semanas. Entonces, sí se viene desde luego una crisis fuerte, pero también hay un poco la esperanza de que todo termine más o menos pronto, que sea algo no a largo plazo, digamos, un poco a tono con lo que hemos visto en esta extraña intervención que es un poco extraña. A veces se dice que se va a quedar más tiempo. Se supone que el plan original era nada más inutilizar infraestructura del ejército ucraniano, tomar ciertos puntos estratégicos, etcétera. Yo creo que se pensó que iba a ser mucho más rápido y al final creo que les está saliendo el tiro por la culata en todos los sentidos. Sí, totalmente. Permíteme, Rainer, voy a hacer una pausa rapidísima. Regresamos contigo para pues, concluir esta muy interesante charla sobre cómo se está viviendo esto en Rusia y desde luego la visión de un experto en aquel país como es Rainer Matos. Regresamos. Estoy platicando con Rainer Matos Franco, él es experto en temas rusos, está de hecho allá en San Petersburgo. Rainer, ¿cómo crees que va a terminar esto? O sea, hoy en Rusia, tú que eres un experto en Rusia y que estás allá, ¿cómo crees que va a terminar esto? Muy difícil saberlo. Obviamente podemos prefigurar todo tipo de escenarios. Yo creo, eso sí, que de ninguna manera va a terminar bien para el gobierno, sobre todo porque lo que
lo que vende, digamos, en términos simbólicos, políticos, el régimen de Putin a la población en general es estabilidad. Es no regresar a los años 90, cuando había devaluaciones, cuando había todo tipo de problemas económicos, guerras incluidas, ¿no? Chechenia, etcétera. No volver a eso y darle estabilidad a la población. El tema es que en estas últimas 2 semanas, pues lo que se ha visto ha sido un miedo muy grande eh, por esta acción que mucha gente todavía, y me incluyo, no podemos explicar del todo. Mucha gente tiene el miedo a que precisamente esto provoque la inestabilidad una vez más, a partir del régimen que nos decía que no íbamos a volver a eso. Entonces, creo que de todos modos, sea como sea, seguramente se llegará a una negociación, como ya estamos viendo en las mesas de negociaciones. Algo sacará Rusia de tajada, un estatus neutral de Ucrania, etcétera, no lo sé. Pero de todos modos, aunque Rusia vaya seguramente a anunciar que esto es una victoria, ¿no? De alguna manera, que se cumplieron los objetivos, que ya nos vamos, allá habrá que ver si se van o si dejan contingentes militares o qué va a pasar. De todos modos, para Rusia, a fin de cuentas, creo que va a ser un tema que se va a leer entre la población como una derrota, o al menos como algo totalmente innecesario. O sea, no era necesario que nosotros, los rusos, sufriéramos, ¿no? Que, que, que se fuera de por medio la economía para esto, ¿no? Entonces creo que van en relación ambas inquietudes, ambas ansiedades, y a fin de cuentas yo creo que se va a leer así, como una derrota o en todo caso algo completamente innecesario, ¿no? Rainer, me queda tiempo para una pregunta más y te quiero preguntar precisamente sobre Putin. ¿Qué tan sólida está la posición de Putin después de 22 años en el poder? Aquí en Occidente se tiene la idea de que tiene el control completo y que lo sigue la población y los militares y el aparato de Estado, etcétera. ¿Tú qué nos podrías decir al respecto, Rainer? Yo siempre he creído que es un error de percepción reducir absolutamente todo a una persona, aunque esa persona sea el presidente, aunque ese presidente sea el mandamás de la política del país, aunque sea un sistema autoritario, que evidentemente lo es. Yo creo que es un error reducir todo a una figura. La figura se presta para eso, ¿no? Porque, insisto, en esta necesidad de presumir estabilidad, pues también la figura del presidente se ha utilizado de esa manera, que dentro de Rusia pues tiene una respuesta y fuera pues se presta un poco al ridículo, ¿no? O a caricaturizar o a hablar de películas de James Bond, ¿no? Pero en realidad, digo, si volteamos a ver la realidad política rusa, las elecciones regionales, por ejemplo, en las que gana la oposición, elecciones de gobernadores que gana la oposición, de repente, aquí y allá, distintos partidos, de hecho, pues es interesante ver que no las tiene todas con él. Y es interesante ver que sí hay otras alternativas, incluso en encuestas de opinión, no solo las alternativas que se conocen en Occidente, ¿no? Como el caso del famoso Alexei Navalny, que en realidad dentro de Rusia casi no tiene seguimiento, pero sí otras alternativas de otros partidos políticos. Y es interesante cómo va a evolucionar esto de aquí a 2 años, porque tenemos elección presidencial. Hay la posibilidad de que Putin una vez más se reelija, que según todas las encuestas de opinión, la mayoría de la población votaría otra vez por él, más o menos poco más del 50%. Pero a partir de lo que ha pasado en estas últimas semanas, va a estar más difícil saber si va a ser así. Y de hecho también es difícil saber si sí se va a volver a
candidatear. Se ha hablado muchísimo. Él firmó una ley hace poco para proteger jurídicamente a los expresidentes, lo cual es como un aviso de que ya se va. Sí. Pero bueno, hay digamos, pruebas para decir una cosa que ya se va o para decir la otra cosa que es que va a seguir. Sí. Entonces, yo creo que es impredecible. Creo que hace 2 semanas con esta operación en Ucrania nos sorprendió a muchos. Y creo que al final, pues toda la decisión sí de seguir o no seguir, obviamente recae en él. Pero sí hay ciertas alternativas y sí hay cada vez más, sobre todo en términos generacionales, los jóvenes sí hay ya una especie de hartazgo, digamos. No, pues sí. Con cómo se maneja la política. Pues imagínate, a muchos, el que tiene 22 años, ¿no? Siempre ha estado bajo el régimen de Putin. Oye, Rainer, pues te agradezco muchísimo, cuídate mucho y si te parece, seguimos platicando sobre este asunto, tú que lo estás viviendo desde allá, desde la madre Rusia. Buenas noches. Con todo gusto, Leo. Muchísimas gracias. Gracias a Rainer Matos. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana a 10:30 de la noche.